al bloque de acá, al bloque de la lógica de las salidas condicionales. Estas señales de aquí sí son señales verdaderas de retroalimentación porque son tomadas desde las salidas del elemento de memoria y son inyectadas hacia mi sistema de entradas. Note que aquí se encuentra mi sistema de entradas. En una máquina secuencial sincrónica, como vamos a ver más adelante, el bloque de aquí puede existir o no puede existir. El bloque de acá igual puede existir o no puede existir. Igual el camino de realimentación de acá puede existir o no puede existir. Igual este camino directo de alimentación puede existir o no puede existir. Es más todavía, precisamente la existencia o no de este bloque, del bloque de acá, de este camino de acá o de este camino de acá, va a diferenciar a las diferentes tipos de máquinas secuenciales sincrónicas. Bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de máquinas secuenciales que nosotros vamos a estudiar. Como pueden darse cuenta aquí, básicamente tenemos la máquina clase A o máquina de Mili, la máquina clase B o máquina de Moore, la máquina clase C o máquina de Moore sin decodificador de salidas, la máquina clase D o memoria de lookup y finalmente la máquina clase E. ¿Ya? Entonces, partiendo, fíjense, de esta configuración general, vamos a construir o vamos a ver cómo se construyen cada una de estas máquinas. No nos olvidemos que aquí se encuentran las entradas del mundo exterior y por acá nosotros tenemos las salidas que van hacia el mundo exterior. Normalmente estas salidas son las que se van a inyectar al sistema controlado, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos la estructura de una máquina clase A o máquina de 1000. Como pueden darse cuenta, es el diagrama general de una máquina secuencial sincrónica. Noten que tiene el elemento de memoria, el decodificador o el mezclador, como habíamos dicho en la lámina anterior, de las entradas, ¿no? O decodificador de estado siguiente, que es lo mismo. Y acá tenemos el decodificador de salidas, fíjense. Entonces la máquina clase A tiene el bloque 1, el bloque 2 y el bloque 3. Aparte de eso, tiene este camino de retroalimentación y además tiene también estos otros caminos de alimentación directa. Entonces, a una estructura de este tipo se lo conoce con el nombre de una máquina clase A. Si se nos pide diseñar una máquina clase A, pues deberá contener este bloque, este elemento de memoria, que normalmente es un flip-flop, y este bloque que se encuentra acá, así como también este camino de realimentación y este camino de alimentación directa. En la máquina Moore, fíjense ahora que ha desaparecido estos caminos de alimentación directa que venían desde las entradas del mundo exterior hacia el bloque de acá. Entonces, la diferencia entre las máquinas clase B y clase A precisamente se encuentra, ¿no?, en estos caminos de alimentación directa. Por el otro lado, noten que sigue conteniendo el elemento de memoria, este bloque de aquí, así como también el bloque de acá, y además este camino de retroalimentación. Entonces, insisto, fíjense, la diferencia de una máquina clase B con una clase A es la ausencia de este camino de retroalimentación. Luego veamos las máquinas clase C. Fíjense, ahora en el caso de las máquinas clase C, noten que ha desaparecido acá este bloque de las salidas condicionales. El elemento de memoria sigue existiendo, el decodificador de estado siguiente o mezclador, ¿no?, sigue existiendo. Estas son las entradas desde el mundo exterior. Este es el camino de retroalimentación y aquí estas serían las salidas hacia el mundo exterior. Entonces, haciendo referencia a la máquina clase A, en primer lugar, fíjense, no tenemos
el bloque de acá, de las salidas, no tenemos estos caminos de alimentación directa desde las entradas hacia el bloque de salidas. Y eso con lo que respecta a la máquina clase C. La máquina clase D, fíjense ahora que contiene el elemento de memoria, contiene el decodificador de estado siguiente, lógicamente contiene las entradas desde el mundo exterior, así como también las salidas del mundo exterior, y a diferencia de las máquinas clase C, noten que este camino de retroalimentación ya no existe, ¿no? Entonces, fíjense que cuando nos estamos moviendo desde las máquinas A hasta las máquinas D, cada una de estas máquinas en relación a la máquina A va perdiendo ya sea un camino de retroalimentación o un bloque. Por ejemplo, en una máquina clase D, fíjense que yo ya no tengo ningún camino de retroalimentación ni ningún camino de alimentación directa. El elemento de memoria sigue existiendo, ¿no? El bloque de salida ya no tengo, pero el bloque de entrada, ¿no? O el mezclador sigue presente en las máquinas clase D. Y finalmente, fíjense, las máquinas clase E. Noten que las máquinas clase E, el único bloque que nosotros tenemos aquí es el elemento de memoria. Ha desaparecido el bloque de acá, así como también el bloque de las salidas. Y también han desaparecido los caminos de retroalimentación, ¿no? Que vienen desde las salidas hacia el sistema de entradas. Como pueden darse cuenta aquí, este no es más que un flip-flop común y corriente, ¿no? O es la estructura de un flip-flop común y corriente. Entonces las máquinas clase E, fíjense, son las máquinas más sencillas que uno podría encontrar. Solamente dispone del elemento de memoria, las entradas del mundo exterior que se alimentan directamente hacia el elemento de memoria, es decir, son las entradas del elemento de memoria, y acá las salidas, ¿no? Al mundo exterior, que precisamente son las salidas del elemento de memoria. Entonces, aquí nosotros en esta lámina podemos eh, comparar los diferentes tipos de máquinas. Fíjense, podríamos irnos desde la izquierda hacia la derecha o al revés, podríamos ir desde el lado derecho hacia la izquierda, es decir, desde las máquinas clase E hacia las máquinas clase A. Vámonos desde las máquinas clase A hacia las máquinas clase E. Fíjense, en las máquinas clase A tenemos este camino de realimentación, este camino de realimentación directa y los tres bloques, el elemento de memoria que nunca falla. Las máquinas clase B, fíjense, ¿no? O para convertirse una máquina clase A en una clase B, noten que estos caminos de alimentación directa ya no existen. Fíjense, acá. Entonces, ahora, si esta es una máquina clase B, fíjense cómo se va a convertir en una máquina clase C. Miren, en el caso de las máquinas clase C, lo único que ha ocurrido es que en la máquina clase B ha desaparecido este decodificador de salidas. Por el resto, este camino de realimentación sigue existiendo. Y obviamente este camino de alimentación directa ya lo perdimos al movernos de la máquina clase A a la clase B. Y ahora, si nos ubicamos en la máquina ahora clase D, por ejemplo, fíjense que si comparamos con la máquina clase C, lo que ha ocurrido ahora es que se ha perdido este camino de realimentación, fíjense, ¿no? Aquí no tenemos este camino de realimentación. ¿Tenemos el elemento de memoria? Sí. ¿Tenemos las salidas? Sí, son estas, también son las de acá. ¿Tenemos el decodificador de estado siguiente o el mezclador, como le habíamos llamado antes? Claro que sí, aquí está. Y las entradas desde el mundo exterior también, ¿ya? Y finalmente las máquinas clase E, fíjense, si hacemos relación a las máquinas clase D, básicamente aquí hemos perdido este bloque de acá, ¿no? Por el resto es lo mismo, es decir, tenemos el elemento de memoria, tenemos las entradas y las salidas. El elemento de memoria, las entradas y las salidas, ¿no? Y si nosotros quisiéramos movernos desde una máquina clase E hacia una máquina clase A, fíjense lo que pasaría. En las máquinas clase E tengo el elemento de memoria, las entradas, las salidas. En el caso de las máquinas clase D, fíjense, se ha aumentado este decodificador de estado siguiente, ¿no?
En las máquinas clases de alimentación, que no existía acá en la máquina clase B. En las máquinas clase B, ahora fíjense, se ha aumentado este bloque de aquí, que no existía en las máquinas clase C. Y finalmente, fíjense, en las máquinas clase A, ¿no? Tomando como referencia la máquina clase B, noten que se ha aumentado, ¿no?, estos caminos de alimentación directa. En definitiva, fíjense, ¿no?, la diferencia entre una máquina y otra máquina va a ser la ausencia o la presencia de algún bloque o de algún camino de retroalimentación. Entonces, aquí en esta pantalla nosotros vamos a ver, ¿no?, cómo vamos convirtiendo de una máquina a otra máquina a partir de este modelo general, que de hecho es una máquina clase A. Fíjense, esta es una máquina clase A. Noten que al desaparecer estos, que ahora esta estructura corresponde a una máquina clase B. Ahora fíjense, al desaparecer este bloque de aquí, ¿no?, la máquina clase B se acaba de convertir en una máquina clase C, ¿no? Entonces esta es una máquina clase C. Noten que contengo los dos bloques, además del camino de realimentación. La siguiente máquina, fíjense, la máquina clase D, noten que perdió estos caminos de realimentación. Y finalmente la máquina clase E, fíjense, ¿no?, perdió los dos bloques, así como también los caminos de retroalimentación. Entonces, fíjense que no es muy difícil moverse, ¿no?, desde una estructura de máquina, una arquitectura de un tipo de máquina, a otra arquitectura de máquina. Podríamos utilizar un circuito secuencial para reemplazar a este switch. Noten que cuando este switch se activa, mueve los contactos y el motor puede moverse en un sentido u otro sentido. Nosotros podríamos diseñar un circuito secuencial que automáticamente haga girar el motor durante un cierto tiempo en un sentido y durante un cierto tiempo en otro sentido. Esta actividad lo podría hacer en forma indefinida y de acuerdo a las necesidades de nuestro sistema. Aquí nosotros podemos observar un circuito que funciona en forma manual. Por ejemplo, cuando se cierra este switch, el motor empieza a girar, y cuando se abre este switch, el motor se detiene. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer este trabajo en forma cíclica, tendríamos que manualmente estar abriendo y cerrando el switch. Si es que nosotros reemplazaríamos este switch mediante un circuito secuencial, podríamos hacer automáticamente cualquier ciclo de trabajo. Es decir, está apagado durante un cierto tiempo, encendemos, está encendido durante otro tiempo, lo apagamos, lo encendemos, lo apagamos, lo encendemos. Es decir, haría este trabajo en forma cíclica: encender, apagar, etc. Y finalmente en esta pantalla tenemos ya un dispositivo mucho más sofisticado, que aparte de contener circuitos secuenciales, contiene otro tipo de tecnología, como por ejemplo tecnología difusa, redes neuronales, inteligencia artificial y sistemas expertos, visión por computador, etcétera. Pero con seguridad está basado también su tecnología en circuitería secuencial. O podríamos hacer algo mucho más complicado como esto. Aquí tenemos dos circuitos que nos permiten precisamente en un caso observar el problema de la no eliminación de rebotes, y en el otro caso cómo se eliminan los rebotes. Esto igual ya lo habíamos checado en una de las clases anteriores. En este circuito vamos a observar la